Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a empezar el trabajo de nuestro módulo 2 de este diplomado en Administración de Centros de Salud, Clínicas y Hospitales. Durante el módulo 1 estuvimos revisando las peculiaridades de la administración enfocada a cada uno de los niveles de atención y tuvimos ya una idea general de cómo se organiza todo nuestro sistema, en qué está dividido y cuáles son las características propias de cada uno de los niveles y de cada una de las unidades. Durante este módulo vamos a estudiar la teoría general de la administración y la vamos a ir aplicando a lo que ya vimos en el módulo anterior, es decir, todos aquellos huecos que fueron quedando en tanto a las funciones y las situaciones propiamente administrativas durante las sesiones del módulo 1, las vamos a ir completando con este módulo 2 que es administración científica, la teoría científica ya propiamente sin salirnos del marco del entorno de la salud y sí aplicando cada uno de los conceptos y de las cosas que hemos visto en el módulo anterior. Bueno, pues vamos a empezar con la primera sesión, que es teorías de administración científica. Vamos a hablar de, siempre que hablamos de teorías de administración científica, tenemos que partir básicamente de tres grandes autores. Taylor, que desarrolla su teoría o tiene su máximo potencial de la teoría en 1947, de Weber, que es sumamente importante en nuestro estudio y lo vamos a ir estudiando más a fondo durante las siguientes sesiones, porque van a ustedes a darse cuenta, es como la base administrativa de todo lo que hacemos en las unidades de atención a la salud y principalmente en todo el sistema de salud. Está bien relacionado la teoría de Weber, que es la teoría burocrática, a nuestro trabajo en cotidiano. Y finalmente vamos a hablar de Fayol. Fayol también tiene una gran importancia en el desarrollo organizacional y en cómo concebimos actualmente a las organizaciones, tanto públicas como privadas, tanto de salud como de otras industrias, y nos da un enfoque bien particular de esto. Bueno, pues estos tres autores principalmente, obviamente muchos otros, pero estos tres principalmente fueron quienes sentaron las bases de lo que hoy conocemos como administración científica y que de una u otra forma aplicamos tanto a las unidades de atención públicas como a las unidades de atención privadas. ¿Qué pasa con la cuestión administrativa? Muchas veces tenemos esta intención como de mejorar, de tener una mejor perspectiva, una mejor forma de hacer las cosas, y nos hemos encontrado muy a menudo con la triste novedad de que hay muchas cosas que no se pueden cambiar. Nos hemos preguntado si en algunas empresas se pudieran hacer cambios a manera de innovación sobre los procesos para que sean más eficientes, para que sean más limpios, para que sean más seguros, para que sean sobre todo más rápidos y más útiles a las personas, ya sea clientes, en este caso pacientes, que están solicitando esos servicios. Y vemos con tristeza que de repente nosotros tenemos ciertas intenciones, sobre todo en el área de liderazgo, para modificar toda esta parte de lo que estamos viendo como procesos administrativos, y que de repente también como personal operativo o personal administrativo nos parecen absurdos y no entendemos bien cuál es la razón de que todo tenga que ser tan lento o todo tenga que estar tan revisado una y otra vez, de que se repitan estudios, cosas así. Todo eso tiene una respuesta tanto en el sistema administrativo como en la estructura organizacional, como en el modelo que vamos a aplicar y que en este caso, repito, va a ser burocrático. Bueno, si les parece voy a leer los conceptos y los vamos a ir discutiendo. Vamos a empezar con el enfoque de Taylor. Dice esto, lo tienen ustedes en su documento de la clase y lo pueden escuchar en el audio también de la clase. Dice, el enfoque de gestión científica desarrollado por Taylor se basa en el concepto de planificación del trabajo para lograr eficiencia, estandarización, especialización y simplificación. Es Taylor quien sienta las bases administrativas de lo que hoy conocemos como organizaciones eficientes, porque Taylor se da cuenta
de que los sistemas administrativos estaban muy mal organizados o simplemente no existían porque eran casi militarizados. Entonces se le daba al trabajador muy poca oportunidad de desarrollarse tanto profesional como humanamente dentro de una organización, y por otro lado había muchísimo abuso tanto de los patrones de las empresas, los dueños de las empresas, y también de los trabajadores. Taylor propone un modelo de organización, un modelo de administración que persigue estos 4 principios, que son, repito, eficiencia, estandarización, especialización y simplificación. Dice, reconociendo que el enfoque para aumentar la productividad era a través de la confianza mutua entre la gerencia y los trabajadores. Taylor describe que al no haber una relación de mutuo beneficio entre los trabajadores y la organización propiamente, muy difícilmente se podían lograr los objetivos productivos de cualquier empresa. Estos principios los estamos aplicando muy seguido en nuestras unidades de atención, pero siempre hay un dejo de una especie de impedimento administrativo también, que nos prohíbe implementar ciertas mejoras sobre este terreno. Bueno, dice Taylor que las ventajas de la productividad deberían ir a los trabajadores, mejorando así tanto los sueldos como los salarios, las prestaciones y todo este tipo de cosas que siempre hemos buscado y que actualmente se hacen más a través de los sindicatos, a través de lo que hemos llamado lucha social o lucha laboral, y que se han logrado ciertas mejoras en las condiciones generales de trabajo. Actualmente en casi todas las organizaciones de salud, al menos en las públicas o también en las privadas, muchas veces se utilizan los famosos contratos colectivos, porque estos, en lugar de beneficiar a unas cuantas personas con mayores prestaciones, se ha preferido precisamente lo que Taylor dice, la estandarización. Por eso nosotros en las unidades públicas trabajamos siempre en niveles jerárquicos y en niveles de especialización. Así tenemos una enfermera especialista, tenemos una enfermera auxiliar y o un médico especialista, y tenemos ciertas categorías que van de la A, la B, la C, y dependiendo de ello también aumentan sobre todo los salarios, pero también aumentan las responsabilidades administrativas. Esta estandarización obedece o es producto de esto que Taylor gestiona desde el principio, que Taylor propone, perdón, no gestiona, propone desde el principio. Después dice, el estrés y el maltrato deben eliminarse tanto como sea posible. Esto ya no es solamente un sueño, ya es una realidad. Actualmente en México aplicamos la norma 035, que recién entra en vigor y que nos permite un ambiente o un entorno laboral favorable. Quiere decir que hay equidad, que hay igualdad, que hay respeto, que hay limitaciones a la violencia. Aunque en México no tenemos una política, al menos a nivel gubernamental y en la mayoría de las instituciones privadas, no tenemos una política de sueldos y salarios por género, es decir, que los hombres ganen más que las mujeres. Sí hay una situación a veces de inequidad, sobre todo de género, y hay una tendencia o había una tendencia que se espera evitar a la violencia o al acoso laboral, principalmente en cuestiones de género. Bueno, pues Taylor lo ha gestionado, lo ha dicho así desde 1947 y ya era tiempo de que se hiciera caso. Después dice, los trabajadores deben desarrollarse a través de la capacitación. ¿Qué podemos decir de este punto? Pues nosotros nos dedicamos a la capacitación. También creemos que una de las formas en las que el trabajador es más eficiente es cuando sabe perfectamente qué es lo que está haciendo, cuando tiene una instrucción clara de qué tiene que hacer. Ahora, girar una instrucción no solamente es decirle a una persona lo que tiene que hacer. Al ser instrucción, entonces se diferencia de la orden por 3 características. Primero, le voy a decir cómo tiene que hacerlo,
cuándo tiene que hacerlo y para qué tiene que hacerlo. En liderazgo utilizamos instrucciones porque dentro de nuestro trabajo de liderazgo está la función primordial de capacitar a las personas para las funciones o los trabajos que les estamos solicitando. En una situación de autoridad, a veces se dice nada más, tienes que hacer X o Y procedimiento o tal cosa, y no hay una explicación más allá de la orden, porque la orden está fundamentada en otros procesos o en las leyes, en la normativa, y mientras que la instrucción es una capacitación también inherente hacia el trabajador. Taylor dice que el trabajador bien capacitado es un trabajador más productivo, sobre todo porque sabe lo que está haciendo, cuándo lo está haciendo, por qué y para qué lo está haciendo. Después, el cuarto de Taylor dice: el concepto tradicional de jefe debe ser eliminado para convertirse en líder. Esto es un poquito relacionado a lo que hablábamos antes. Efectivamente, el liderazgo funciona a niveles más sociales. Es más fácil que una persona sea más productiva, esté más conforme con su trabajo cuando está recibiendo instrucciones que cuando está recibiendo órdenes. Ahora, como lo vamos a constatar más adelante y en otras sesiones, en salud tenemos también las figuras de autoridad. No hay que confundir, de una vez lo tenemos que decir, un líder de un jefe. El jefe tiene una autoridad y esa autoridad está conferida por un órgano superior, mientras que el líder puede ser emanado del entorno social y no necesariamente tiene autoridad. Lo ideal para todos los casos es mantener siempre nuestra autoridad y nuestro liderazgo en niveles óptimos, equilibrio de funcionamiento. No irnos demasiado por la parte del liderazgo porque necesariamente estaríamos contraviniendo ciertas disposiciones de la autoridad, y a veces solamente apegarnos a la autoridad pues puede ocasionarnos problemas, pero más del índole social. Muy bien, vamos a avanzar ahora los enfoques de Weber. Dice: considerando la organización como un segmento de la sociedad en general, Weber basó el concepto de organización formal en los siguientes principios. Primero, estructura. Los puestos deben organizarse en una jerarquía, cada uno con una cantidad determinada de responsabilidad y autoridad. Regresamos a lo mismo. Una cosa es ser líder y puedes ser líder del grupo, pero no tener un cargo de jefatura o un cargo de responsabilidad administrativa, y puede no ser líder y sí ostentar un cargo de responsabilidad administrativa. Uno es autoridad porque ese mandato fue dado por una entidad superior. En este caso, por ejemplo, la dirección de una unidad le asigna a usted la jefatura de un servicio. Esa jefatura está debidamente reconocida, su nombre y su responsabilidad están debidamente reconocidos, no solamente a nivel de la unidad per se, sino también a nivel de la institución. Así es que lo que usted determine, lo que usted haga dentro de en ese marco de funciones de su cargo, va a tener repercusiones de responsabilidad administrativa, en tanto que una persona que es elegido por el grupo social como el líder, por ejemplo, para hablar con usted en su papel de autoridad, no necesariamente ostenta esa responsabilidad. Es bien importante tener esta parte de la autoridad en nuestros estudios administrativos, sobre todo en las unidades de atención a la salud. Después dice Weber: las tareas de especialización deben distinguirse de manera funcional y luego separarse de acuerdo con la especialización, cada una con una dirección separada. No podemos hablar demasiado acerca de la importancia que tiene la especialización en una unidad de atención a la salud. Casi todo nuestro trabajo y estamos increíblemente acostumbrados, tanto que ya no le damos mucha importancia a los niveles de especialización y cómo estos niveles de especialización también se convierten en niveles jerárquicos. Así es que para la unidad de atención a la salud, la jerarquización y la especialización son esenciales en todo lo que hacemos todos los días.
Después dice previsibilidad y estabilidad. La organización debe operar de acuerdo con un sistema de procedimientos que consiste en reglas y normas. Yo creo que aquí ya tenemos una base totalmente clara de por qué nuestros sistemas de salud son específicamente sistemas administrativos burocráticos. Todo cuanto hacemos en una unidad de atención a la salud está debidamente normatizado. Hay procedimientos literalmente para lavarse las manos, para ir al baño, para saludar al paciente. Todo tiene un procedimiento, todo tiene un documento en donde consta lo que se debe hacer. Siempre partimos cuando recibimos a un paciente de un protocolo de atención que está debidamente normatizado. Cuando hay un problema, y es aquí en donde a veces ya encontramos un poquito los beneficios de la burocracia, cuando hay un problema con ese paciente, también nos referimos a los procesos y a los procedimientos tanto administrativos como clínicos. Se siguió al pie de la letra el procedimiento, se siguió la guía clínica, se siguieron los manuales de atención, se siguieron las instrucciones de seguridad del paciente, en fin, todo esto, y automáticamente nuestro trabajo queda debidamente sustentado y debidamente justificado. Cuando hay lamentablemente algún evento adverso, lo primero que se hace es recurrir al expediente clínico, en donde deben estar puestas, por eso es tan importante los datos que se ponen en el expediente clínico, puestas nuestras intervenciones, y si están bien redactadas y si están bien puestas, no tenemos por qué tener un problema de esa atención o de ese evento adverso, porque al final de cuentas no es atribuible a varios factores, pero no necesariamente a un error que cometió cierta persona. Por eso es tan importante la racionalización, perdón, la previsibilidad. 4. Racionalidad. La contratación y selección de personal debe ser imparcial. Muchas veces lo consideramos todavía un ideal para la cuestión de las organizaciones. Todavía existe en México mucho el favoritismo, el compadrazgo, las situaciones en las que personal totalmente incompetente, no capacitado, incluso de otras áreas del conocimiento, está ocupando cargos o está realizando funciones para las que no tiene ninguna preparación y no tiene ningún conocimiento. Aquí pues sí hay un poquito que hacer, un poquito de trabajo, porque tenemos siempre esta situación de ver lamentablemente que hay mucha gente que pues no cumple con los perfiles incluso escritos del puesto, de las cédulas del puesto, y que sin embargo está ocupando ciertos cargos que pues debería ocupar una persona con mejores credenciales, con mejor preparación, mejor capacitación. Bueno, pues Weber se refiere a eso en el sentido de decir, tiene que haber una selección de personal debidamente justificada, racional. 5. Democracia. La responsabilidad y la autoridad deben ser reconocidas por designaciones y no por personas. Esto también es importantísimo. Aquí evitamos, siguiendo esta norma, las funciones del caime bien y que tú estás ocupando ese puesto o ese lugar porque me caes bien. Aquí debe haberse una situación de competencia. Lo mismo sucede al contrario. Cuando una persona comete un error, pero es el consentido de la dirección, el consentido de la jefatura, se le perdona, y eso también está equivocado. Si se comete un error, debe responsabilizarse en el nivel que corresponde a esa persona por ese error cometido. Muy bien, finalmente vamos a ver el enfoque de Fayol. Dice, Fayol consideró la gestión como un conjunto de funciones de planificación, organización, formación, mando y coordinación. También considera la organización en términos de funciones de gestión, tales como planificación, organización, dotación de personal, dirección, coordinación, presentación de informes y presupuestos. Es decir, Fayol habla de una organización completa, una organización total en donde cada una de estas funciones que describe las vamos a ir analizando
ya aplicadas a nuestro servicio de salud en cada una de las sesiones. Vamos a ver en posteriores ocasiones qué es la planeación, a qué se refiere la dirección, qué es la coordinación y cómo efectivamente nuestras instituciones y nuestras unidades funcionan en esos órdenes y en esos niveles en la parte administrativa. Así es que, como se dan cuenta, tenemos un panorama de la administración, un panorama de dónde emana todo esto, y hay una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos que nosotros tenemos que ir resumiendo y tenemos que ir, ¿saben qué?, aplicando a nuestras unidades y a nuestros servicios. No se trata de discriminar informaciones que pudiéramos o no entender o que no estemos de acuerdo con ellas. Tenemos que ir depurándolas con la finalidad de aplicarlas. Entender que no toda la administración funciona para todas las organizaciones, que las unidades de atención a la salud tienen ciertas características administrativas, como ya lo vimos en el módulo anterior, que tienen que ir respondiendo a ciertas necesidades, a ciertas funciones y a ciertas responsabilidades, y también tenemos algunas otras que aplican y que emanan de otras áreas, pero que bien podemos aplicar en nuestros sistemas de atención sanitaria. Vamos a trabajar nada más muy rápidamente al final de este video la teoría organizacional neoclásica, que ya no aplica totalmente a una organización de atención a la salud, pero que, vuelvo a lo mismo, tenemos elementos ahí que hemos visto y que hemos tratado de implementar sobre todo, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo, y la función de esta capacitación pues es entender por qué nos cuesta tanto trabajo a veces cambiar ciertas cosas que pudiéramos a vista de todos mejorar en nuestro sistema. Los teóricos neoclásicos, dice su documento, reconocieron la importancia del comportamiento individual o grupal en la organización y enfatizaron las relaciones humanas y sociales entre los operadores y supervisores. Principalmente la teoría neoclásica tiende a desarrollar al personal, al ser humano, al trabajador, y es lo que actualmente decimos en la administración. Toda buena organización, toda organización o industria productiva tiene como principio el capital humano. Las personas son lo más importante en las empresas. Parten de las teorías no clásicas y se le da al ser humano el lugar que le corresponde en tanto a la producción de bienes y servicios. Los principios neoclásicos, como era de esperarse, se basan en el individuo, en el grupo de trabajo y en la gestión participativa. Son los tres grandes principios neoclásicos. De ahí derivamos a las teorías modernas. Las teorías modernas tienden a basarse en el concepto de que la organización es, dice, un sistema que debe adaptarse a los cambios de su entorno. Es la primera vez en la administración que se escucha la necesidad de que las organizaciones, de que las empresas se adapten al entorno en el que están produciendo y no el entorno se tenga que adecuar a las necesidades de las organizaciones. Hoy vemos en día, por ejemplo, hay anuncios que hemos visto en la televisión de que Coca-Cola va a recolectar sus botellas para contribuir al cambio climático, a mejorar la situación de la ecología. Eso es cuando una organización responde a las necesidades del entorno. La organización, han visto ustedes en algunos documentos emanados de las empresas, en donde hay un sello abajo que dice ESR, que dice Empresa Socialmente Responsable. Bueno, ese ESR es precisamente la función de las teorías modernas de la administración. Hacer que las empresas, que las organizaciones se adapten a las necesidades de la población y no la población a las necesidades de las empresas. En salud este aspecto también es sumamente importante, porque las instituciones deben responder a las necesidades poblacionales y no necesariamente viceversa.
Finalmente están los enfoques de sistemas, que también son muy importantes y que vamos a ir analizando a lo largo del módulo. Entender un sistema no es una cuestión tan sencilla y que sin embargo necesitamos entender perfectamente bien para poder ir acomodando. Regreso todo esto a lo que ya vimos y después lo que vamos a ver y cómo va encajando cada una de estas partes en el total que es la administración de clínicas, de centros de salud, de clínicas y hospitales, principalmente en el entorno público y también en el entorno privado. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.